todos, bienvenidos a otro podcast de mi canal. Hoy os voy a hablar de Rosa Matilda Richter, también conocida como Sazelle, la primera mujer bala. Así que si tienes mucho que hacer o poco que hacer y necesitas una voz de fondo que te haga compañía, te invito a que sigas conmigo esta historia. ¡Empezamos! La protagonista de hoy nació en Londres en 1863, bajo el nombre de Rosa Matilda Richter, hija de Ernst y Susanne Richter. Ambos provenían de Dresde, Alemania, y emigraron a Londres por trabajo. Él se dedicaba a ser representante de talentos y su madre era bailarina de circo. El matrimonio tuvo 2 hijas y vio en la pequeña un claro potencial para las acrobacias. Le enseñaron a dar volteretas increíbles, aprendió a caer correctamente sin hacerse daño y fue en una antigua iglesia abandonada de Londres donde practicó muchos de sus ejercicios de equilibrista, con un cable colgado de lado a lado del recinto. Su debut como artista fue con 5 años en una pantomima de teatro interpretando a una de las hermanastras de Cenicienta en el Raglan Music Hall. En realidad, ella estaba allí de sustituta, pero su actuación gustó tanto al público que consiguió otros papeles en el teatro Drury Lane, el cual gozaba de mayor prestigio. Es durante esta época que recibe clases de ballet, gimnasia y empieza a desarrollarse como trapecista, debutando como tal en el teatro Garrick de Whitechapel. Por aquel entonces se hacía llamar la Petite Loulou, y es cierto que era muy pequeña, pero sus habilidades sorprendían y captaban las miradas de todos en los espectáculos donde participaba. Rosa no era ajena al mundo del circo, ya que sus padres se dedicaban a ello, así que comienza a trabajar formalmente con 12 años y se une a un grupo de artistas de Siam, la actual Tailandia. Ellos le enseñaron a perfeccionar sus funciones de equilibrista. Con esta compañía estuvo de gira por Dublín, Marsella y Toulouse, teniendo un gran reconocimiento y premios como acróbata. Desgraciadamente, en 1873, durante una de sus representaciones en Toulouse, cayó del trapecio y tuvo que volver a casa para recuperarse. Ahora que hemos hablado un poco de sus inicios en el mundo del circo, toca contar cómo de ser una trapecista pasó a ser la primera bala de cañón humana. Quien ideó este show se llamaba William Leonard Hunt, más conocido como el Gran Farini, un aclamado funambulista y representante de artistas que tenía un estilo de acrobacias muy particular. Estas acrobacias eran muy arriesgadas y tomó a su hijo adoptivo como acróbata principal, lo vistió de mujer y lo presentó como la Bella Loulou. Su show consistía en lanzar al chico con una catapulta hacia una red, pero la actuación era tan arriesgada que en una de las representaciones tuvo un accidente y se reveló que Loulou era en realidad Samuel Westgate, su hijo adoptivo. A pesar de este hecho, por la cabeza de Farini ya rondaba la idea de lanzar a alguien con un cañón, y fue en 1871 que presentó la patente de lanzar cosas por los aires mediante el uso de este objeto. El término cosas era tan ambiguo que podía incluir objetos animales y personas, escapando así de lo ético y de lo legal. El padre de nuestra protagonista estaba familiarizado con lo codicioso e inconsciente que era Farini, y se negaba en rotundo a facilitarle artistas o animales para sus espectáculos, y mucho menos a una de sus hijas. Pero Susanne, la madre, era algo más ambiciosa, y consiguió engañarle para que firmara la documentación necesaria para que Rosa se uniera al circo de Farini, diciéndole que en realidad era para participar en el espectáculo de un amigo de la familia. Era 1877 y eligieron para ella el nombre artístico de Sazelle, y los carteles del Royal Aquarium de Londres, donde actuaba, la anunciaban como Sazelle, la hermosa bala de cañón humana. Era disparada por los aires, recorriendo una gran distancia y aterrizando en una red. El periódico Mercury Mackay decía que Sazelle era arrojada de las fauces de la muerte a los brazos de la fama. Jamás se había visto un espectáculo similar. Ella, tan diminuta y bonita volando, actuaba 2 veces al día y captaba las miradas de miles de espectadores por sesión. La prensa hablaba de su gran capacidad para dirigir su vuelo, curvar su cuerpo con gracia y aterrizar elegantemente como si no le costara trabajo.
El silencio previo a ser lanzada mientras ella se preparaba para entrar en el cañón era el reflejo de la tensión que sufrían los espectadores por si ocurría una desgracia. Pero cuando Sassel finalizaba su número con éxito, estos explotaban en aplausos y gritos de euforia y emociones contenidas. Entre estos seguidores del espectáculo se encontraba nada más y nada menos que el príncipe de Gales, el futuro rey Eduardo VII. Las habilidades de Sassel eran múltiples y no solo representaba este show. Se le daba muy bien ser trapecista y los saltos de altura, donde se dejaba caer con una gran distancia a una red, para luego levantarse y saludar a todos con encanto. La máxima altura que alcanzó sobre una caída de plataforma fue la de 29,6 metros. Solía participar también en espectáculos de equilibrios, mostrándose graciosa y cómplice con el público, para dejarse caer de hasta 30 metros de altura. Era elegante y se le daba genuinamente bien. A pesar de que la bala humana de cañón tenía enganchado al público, también empezaron a aparecer los primeros detractores que temían por su vida. Dichos detractores trasladaron sus quejas al entonces ministro del Interior, Richard Ashington Cross, el cual le dijo al gerente del Royal Aquarium que si ocurría una desgracia tendría que cargar con la responsabilidad de haber dañado a la joven. Con mucha sorna, este le contestó que quedaba invitado a ser lanzado por el cañón cuando quisiera. Los lanzamientos de Sassel daban mucho dinero y llevaban mucha audiencia al Royal Aquarium, que antes del espectáculo estaba en horas bajas. Por tanto, no estaban dispuestos a deshacerse de su gallina de los huevos de oro, le pesara a quien le pesara. Estaban jugando con fuego y acabaron quemándose. Sassel tuvo un primer accidente en el recinto del Royal Aquarium prácticamente seguido de otro en Portsmouth en el año 1879, donde tras ser lanzada acabó aterrizando en la red que estaba en muy mal estado. Por suerte, ella no sufrió heridas graves, más allá de sentir un poco de dolor en el cuerpo, y al día siguiente estaba preparada para formar parte del espectáculo. Este hecho agitó a los detractores, instándolos a presionar más sobre las medidas inexistentes de seguridad y la poca supervisión que había sobre el estado de las redes. No concebían que a cierto sector de la población le pudiera resultar morboso que una joven pudiera perder la vida, y exigían una regulación. A estas personas se unió el padre de Sassel, Ernst Richter, quien se había separado de la madre Susanne, ya que tenían puntos de vista muy diferentes respecto al hecho de poner en peligro la vida de la chica. Por aquel entonces, el periódico Truth se había posicionado a favor de aquellos que denunciaban estas prácticas inseguras, y había dado voz a las quejas de estos colectivos. Ernst se presentó en la oficina y preguntó cómo podía conseguir alejar a su hija de Farini y este espectáculo tan arriesgado. Ellos le aconsejaron que tal vez un magistrado podría ayudarle a obtener una orden judicial para sacar a su hija de allí si el asunto se presentaba como el de un jefe adulto, poniendo en riesgo la vida de una menor con tal de sacar un beneficio económico de ello. El señor Richter declaró a la prensa: «Los periódicos dicen que alguien debería interferir para impedirle arriesgar su vida por dinero. Soy su padre y quiero intervenir. Cuando se dispara el cañón, sus miembros deben estar rígidos. Si por error se dispara demasiado pronto, puede morir. Cuando aterriza, si no cae de forma ligera, se romperá una extremidad. Y si la red de abajo está podrida como en Portsmouth, podría morir». A pesar de los intentos de su padre por sacar a su hija de este mundo, el 15 de diciembre de 1879 tuvo un accidente que dejó a todos con la boca abierta. Cayó al suelo haciendo una pirueta en el trapecio y la red de seguridad parecía de nuevo tener defectos. Semi-inconsciente se la llevaron del escenario mientras decía que la habían matado. Un poco más tarde volvió a salir con vendajes en sus manos y visiblemente afectada por los nervios. El político británico John Edward Jenkins presentó en la Cámara de los Comunes un proyecto de ley de acróbatas y gimnastas, con el objetivo de prevenir todas estas prácticas tan peligrosas. En la Corte creyeron en un principio que lo que se pedía era una eliminación total de estos espectáculos y anduvieron debatiendo mucho tiempo sobre ellos, pero el verdadero objetivo era saber diferenciar entre los números de riesgo y los que se podían hacer sin ningún peligro. Años más tarde, Sassel comentó ante este proyecto de ley: «Muchos de los hombres que se entrometían en el Parlamento crearon una comisión al respecto y aprobaron una ley que me prohibía hacerlo.
Me sentí mal, me encantaba. No tenían derecho a despojarme de mi oficio si me encantaba. Era ambiciosa, quería ser grandiosa. Verás, era mi arte. El detonante que hizo que Sassel se planteara cambiar de compañía fue el dinero. Era la estrella del show, pero no era tratada como tal. Farini se llevaba gran parte de los beneficios del espectáculo y a ella no le había subido ni el sueldo. Le hacía viajar en primera clase, la más barata, y ella no contaba con los lujos o cuidados que merecía alguien que era cabeza de cartel. Fue en el mismo 1879 que el empresario circense P.T. Barnum asiste a la actuación de la famosa acróbata, y es ella la que le ruega que se la lleve con él. Esto no sucedió, pero le prometió que la tendría en cuenta para una futura colaboración. Como Farini veía que Sassel exigía más dinero, empezó a entrenar a otras jóvenes para hacer su número a sus espaldas. Como se aprueba el proyecto de ley del que os comentaba antes, Farini y Sassel deciden dejar Reino Unido por un tiempo y hacen una gira por Europa y Estados Unidos. Hacen colaboraciones con la compañía de P.T. Barnum y allí conoce al agente de prensa George Oscar Starr, con quien termina casándose. Ambos deciden descansar de sus días de circo y en 1886 fundan su propia compañía de teatro musical llamada Star Opera Company. Querían llegar a todo tipo de público en cuanto a clases sociales se refiere, y hasta hicieron un concierto para los presos de la cárcel de Michigan. No hay que olvidar que Sassel tenía una gran faceta cómica, y en cuanto a sus dotes vocales era muy buena y profesional, así que cuando entraba en escena para cantar sus canciones dejaba a todo el mundo enamorado. Se notaba toda la experiencia que a pesar de su juventud ya tenía a sus espaldas. Está claro que si en algo era experta Sassel era en el arte de caer desde grandes alturas. Por esto decidió utilizar todos esos conocimientos para aconsejar al Cuerpo de Bomberos de Nueva York, contándoles cómo saltar adecuadamente de un edificio en llamas a las redes de seguridad. También a cómo colocar estas o las características aconsejables que deberían tener para no correr ningún peligro. Se dice que ella misma les hizo una demostración subiéndose a lo alto de una plataforma con un vestido elegante, encorsetada, llena de joyas y sombreros. En ese momento saltó hacia atrás a la red como si de uno de sus números de circo se tratara. Estaban muy agradecidos porque sus aportaciones podrían salvar vidas y no había persona más valiente que ella para saltar desde tan alto. Ella abogaba por el uso de las redes como método para salvar vidas. Eso lo sabía mejor que nadie. En 1891 volvió a la vida de circo, viajando con la compañía de Adam Forpauth, y fue durante su representación en el cable de equilibrio que tuvo un accidente que casi le cuesta la vida, debido a que uno de los postes de metal estaban mal colocados. Cayó de una altura de 12 metros, rompiéndose la espalda con el impacto contra el suelo y el poste de metal. La tragedia pudo ser mayor, pero por suerte se recuperó tras unos meses enyesada de cuerpo entero. Esta sería su última actuación. Siendo muy consciente del riesgo que corría ahora y que su maltrecho cuerpo ya no podría soportar más caídas, se retira del mundo del circo y decide volver con su marido a Estados Unidos, para instalarse en una localidad del sureste de Londres. En el año 1915, Sassel queda viuda y pasa el resto de sus días viviendo con calma y disfrutando de las pequeñas cosas. El 8 de diciembre de 1937 fallece a la edad de 74 años. Y hasta aquí el podcast de hoy. No puedo decir cómo encontré esto porque no me acuerdo. Al final siempre estoy investigando sobre historias que traer, pero probablemente me llamaría la atención algún cartel del circo porque la estética circense a mí me gusta mucho. Me gusta mucho el tema acróbatas, trapecistas, equilibristas, también lo que es el circo clásico del freak show, del circo de los horrores. Todo eso me llama muchísimo la atención. Y me encontré con esta historia y al ver que no era el hombre bala que yo siempre había conocido, sino que fue la primera mujer, la primera persona bala que fuera una niña, pues me hizo querer investigar más. Y luego cuando leí toda la historia de su padre luchando porque su hija pudiese hacer su trabajo con seguridad, que consiguió
que se hiciera una ley para proteger a los acróbatas y a los gimnastas, que ella más tarde utilizó toda su experiencia para aconsejar a los bomberos y salvar vidas. Yo ahí ya estaba atrapada en la historia y tuve muy claro que la tenía que traer. Al final ella, aunque pues corría peligro cada vez que salía disparada por el cañón o cada vez que volaba por los aires con el trapecio, se ganó la vida haciendo lo que más le gustaba y lo que más le apasionaba. Y en cierto punto se enfadó cuando salió el proyecto de ley, que era tan confuso y que parecía que iban a acabar con aquello que tanto le gustaba hacer. Pero no por ello dejó de hacerlo. Era una persona con las ideas bastante claras. Así que, bueno, espero que os haya gustado esta historia. Y si tienes algún personaje curioso del que quieras que haga un podcast, siempre me lo puedes dejar en comentarios. También me puedes comentar, por favor, siempre desde el respeto, qué te ha parecido este podcast, y estaría muy agradecida si le dieras like. Y si crees que a alguien le puede gustar, pues se lo puedes compartir. Aquí me despido, sé que lo he dicho en los anteriores podcasts, pero se vienen cosas muy chulas. Tengo una lista interminable de gente cuyas historias he visto y he dicho, esta se tiene que venir para mi podcast. Así que estate pendiente, muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Mua! Bye.